Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. Y qué buen momento para sentarnos a pensar, especialmente hoy, que es viernes 20 de febrero de 2026. Sí, así es. Y bueno, la mesa de análisis que tenemos aquí enfrente está absolutamente cubierta de notas. Literalmente tapizada. Sí, tapizada de esquemas sobre un documento que, la verdad, resulta verdaderamente fascinante. Se titula El laberinto de la modernidad tardía, un diálogo entre los siglos. Ajá. Y al sumergirnos en estas páginas, queda una sensación inevitable de que estamos viviendo dentro de una película de ciencia ficción hiperrealista. Totalmente. Pero, y esto es lo curioso, intentando resolverla con los dilemas más antiguos de la humanidad. Es que es un documento que llega en el momento de mayor urgencia, digamos. Pues si observamos el contexto en el que estamos inmersos en este 2026, la tecnología avanza a una velocidad que marea. Sí, ya es vertiginoso. Exacto. Ya no estamos debatiendo la inteligencia artificial general como, no sé, una teoría de laboratorio. Es una realidad cotidiana. Los deepfakes están moldeando narrativas en cada esquina de la red y el transhumanismo ha dejado de ser el sueño de un par de excéntricos. O sea, ya es una industria multimillonaria. Una locura. Y paradójicamente, el objetivo de esta exploración plantea algo contraintuitivo pero vital. Para no perder el rumbo con tanta aceleración hacia el futuro, necesitamos urgentemente mirar hacia atrás. Claro, hacer una pausa. Sí, sentarnos a conversar con los filósofos clásicos no es un ejercicio de nostalgia académica. Hoy en día es pura supervivencia intelectual. A ver, vamos a desmenuzar esto, porque el primer punto de nuestro análisis entra directo a la médula de lo que estamos viviendo con las máquinas. Ajá. La noticia monumental con la que arrancó este año es que la inteligencia artificial general ya ha alcanzado niveles de racionamiento que son, a todos los efectos prácticos, indistinguibles de los humanos. Así es. Y lo que plantea el documento es que este hito tecnológico nos regresa de golpe y porrazo al siglo XVII. Totalmente. Nos empuja directo a la habitación del filósofo francés René Descartes. El dualismo. Exacto. Ya conocemos bien su famoso dualismo cartesiano. Esa idea de que existe un muro infranqueable entre la res extensa, o sea, la materia, los cables, la biología, Ajá. y la res cogitans, que es el pensamiento abstracto y la conciencia. Claro. Durante siglos, la humanidad se aferró a ese muro para sentirse especial, pero al ver hoy a una máquina de silicio realizar inferencias lógicas complejas, deducir, debatir y crear, esa frontera histórica parece haberse disuelto por completo. Es como si la materia estuviera generando pensamiento. Justo eso. La materia está pensando. Me vuela la cabeza pensarlo así. Es como si estuviéramos presenciando cómo los engranajes de pronto empiezan a tener revelaciones. Sí. Pero detengámonos ahí un segundo. Porque si una máquina puede razonar con esa perfección matemática, significa que hemos reducido el pensamiento humano a un simple cálculo de probabilidades. Es un golpe tremendo al ego de nuestra especie. Definitivamente. Y es un debate que ya se veía venir desde hace muchísimo tiempo. Pensemos en Gottfried Leibniz. Ah, claro. Él estaba obsesionado con la idea de crear un lenguaje universal perfecto. Lo llamaba el calculus raciocinator. Su utopía era que, ante cualquier dilema moral, político o filosófico, la humanidad simplemente dijera, bueno, sentémonos a calcular. Qué maravilla y qué terror a la vez. Cero discusiones acaloradas, cero guerras ideológicas, solo una fórmula que al resolverla nos escupiera la verdad absoluta. Que suena increíblemente parecido a lo que hacemos hoy al interactuar con los modelos de lenguaje masivos. Totalmente. O sea, le metemos un dilema ético complejo al sistema, la máquina hace sus inferencias y nos arroja una respuesta impecable, pulida, perfectamente estructurada. Ajá. Casi pareciera que por fin construimos la calculadora que Leibniz soñaba. A simple vista parece que sí. Pero aquí es donde la filosofía contemporánea nos frena en seco y nos trae a la mesa a Edmund Husserl. Husserl, claro. Porque él pone el dedo en la llaga con un concepto fundamental que es la intencionalidad. Para él, procesar datos a la perfección, por muy sofisticado que sea el sistema, no equivale a tener conciencia. La conciencia humana siempre es conciencia de algo, tiene una dirección, un propósito vital, un anhelo
y sobre todo una carga emocional que la origina. Lo cual da vértigo. Porque si la lógica de la IA es perfecta, pero carece de esa chispa, nos puede engañar muy fácilmente. Exactamente. Para aterrizar este concepto de Husserl, imaginemos un escenario cotidiano en cualquier oficina actual. A ver. Supongamos que un sistema automatizado redacta un mensaje de disculpa después de cometer un error grave que le costó el trabajo a alguien. Uf, duro. Sí. La máquina va a elegir las palabras perfectas, la sintaxis será hermosa, el tono será diplomático y empático. Ajá. Pero detrás de esos píxeles no hay una sola gota de angustia. La máquina no siente arrepentimiento, no pasa por la vergüenza de haber lastimado a un tercero, ni tiene la intención genuina de reparar el vínculo humano. La fórmula de Leibniz está resuelta a la perfección, pero la intención de la que habla Husserl está completamente vacía. Esa analogía captura el abismo exacto que enfrentamos. La máquina ejecuta magistralmente, pero no habita la acción. No se juega la vida. Exacto, no se juega la vida en sus decisiones. Y este concepto de no habitar lo que hacemos escala un problema mucho más grande cuando observamos a nuestro alrededor en este 2026. Sí. Porque si la inteligencia artificial no habita sus palabras, parece que nosotros estamos olvidando cómo habitar nuestro propio planeta. Entramos al terreno de los límites planetarios y nuestra relación material con el mundo. Y ahí es donde el análisis da un giro fascinante. Se aborda la propuesta reciente de la filósofa Vanessa Lem en la UNAM. Así es. Sobre lo que ella denomina ecocinismo. Y resulta que esta visión para enfrentar la crisis climática y el hiperconsumismo no es una idea recién horneada en un laboratorio moderno. Es un rescate directo de una de las formas de vida más radicales de la antigua Grecia. Es un retorno descarado a la autarquía o autosuficiencia de Diógenes de Sinope. Diógenes. Todos recordamos a Diógenes como aquel filósofo que vivía en un barril, rechazando cualquier lujo o convención de la sociedad ateniense. Sí, un radical absoluto. Totalmente. La idea central que se rescata del hoy es contundente y muy incómoda para el modelo económico actual. La naturaleza da lo necesario, mientras que el deseo crea lo superfluo. ¿Qué frase? Frente al desgaste ecológico que nos tiene al borde del colapso, se plantea que el ecocinismo es una filosofía de resistencia, es frenar esa maquinaria de deseos infinitos que nos hace creer que necesitamos consumir más para hacer algo. Es una bofetada a la cultura de la acumulación. Así es. Y el texto entrelaza maravillosamente esta idea cínica con otras visiones ecológicas, como la ética de la tierra de Aldo Leopold. Pero lo que realmente le da una profundidad inesperada a esta sección es cuando se introduce a Martin Heidegger. Heidegger es fundamental aquí. Sí, para explicar por qué nos cuesta tanto soltar ese deseo de consumirlo todo. Heidegger es clave para entender nuestra enfermedad moderna con la técnica. Él advertía que el ser humano contemporáneo ha desarrollado una mirada puramente extractivista. Ve a la naturaleza, e incluso a sí mismo, simplemente como una existencia de reserva. El Bestand. Un recurso. Exacto. El paradigma actual nos hace ver un bosque milenario y no ver un ecosistema vivo, sino madera almacenada esperando ser procesada en una fábrica. Claro. Vemos un río caudaloso y nuestra mente inmediatamente calcula los kilowatts de energía hidroeléctrica que estamos desperdiciando. Todo es un recurso a la espera de ser explotado. En lugar de vernos a nosotros mismos como parte de esa misma red viva. Sí, eso que decía Spinoza suena lejano, pero míralo en algo tan simple como cuando nos damos cuenta de que no somos dueños del entorno, sino que dependemos de él hasta para respirar tranquilos. Claro, es así de básico. Nos creemos los administradores supremos del planeta, diseñando ciudades inteligentes y controlando el clima con aire acondicionado. Pero si la calidad del aire baja un poco en la metrópoli, de repente recordamos de golpe que nuestros pulmones son una extensión directa, física y vulnerable de esos árboles que solemos tratar como simples adornos en la banqueta. Exactamente. Lo fascinante aquí es que Heidegger proponía que en lugar de ser los dueños que dominan todo desde arriba, deberíamos entender que somos parte del claro del bosque, el Lichtung. El claro. Un espacio de apertura donde permitimos que la existencia simplemente se revele, se muestre, y nuestro trabajo es cuidarla, no extraerle valor.
¡Qué belleza! Lo fascinante de que resurjan estas filosofías hoy no es que sea una simple moda académica retro. Es el reflejo de un intento profundo, casi desesperado de la humanidad en este momento histórico, por volver a habitar el mundo de forma poética y no meramente técnica. Sí, Es la urgencia de dejar de medir y monetizar el mundo para empezar a sentirlo otra vez. dejar de medir el mundo para sentirlo. Eso nos da el puente perfecto para el tercer gran bloque de esta conversación. Ajá. Porque si resulta que estamos intentando rediseñar, con mucha frustración, nuestra relación con el exterior y con el planeta, al mismo tiempo, estamos inmersos en una fiebre por rediseñar nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Así es. Entramos de lleno al territorio del transhumanismo y esta carrera frenética en 2026 por alcanzar una especie de inmortalidad digital. Y aquí es donde la modernidad tardía choca de frente con una pésima interpretación filosófica. El análisis advierte que toda esta ambición de mejora biotecnológica, de subir la conciencia a servidores y de superar la biología, invoca constantemente al famoso Übermensch, El superhombre. el superhombre de Friedrich Nietzsche. Los gurús de la tecnología lo usan como justificación todo el tiempo. Sin embargo, se hace una corrección histórica y conceptual muy necesaria, porque estamos ante una distorsión grave. Nos hemos cansado de ver en la cultura popular cómo reducen a Nietzsche a un póster de ciencia ficción. Totalmente. Se suele imaginar que el superhombre es un individuo lleno de implantes cibernéticos, chips en la corteza cerebral, visión infrarroja y la capacidad de vivir 200 años en un cuerpo sintético. Y nada podría estar más lejos de la propuesta original. Claro. El Übermensch de Nietzsche no era un cyborg, era un concepto de superación moral, intelectual y creativa. Era el individuo humano que lograba crear sus propios valores de cara al abismo, dejando atrás la moral del rebaño y el resentimiento. Reducir esa profunda liberación espiritual y filosófica a la simple adición de prótesis tecnológicas o creer que la cumbre de la evolución es existir para siempre en un centro de datos para no enfrentar la muerte, es simplemente no haber entendido a Nietzsche en lo absoluto. Lo cual genera una paradoja increíble en las noticias recientes. A ver. Por un lado tenemos a los defensores del transhumanismo invirtiendo miles de millones para descubrir cómo preservar el yo eternamente en la nube. Sí. Pero por otro lado, estamos viendo un interés masivo, casi un refugio psicológico colectivo en las prácticas y filosofías budistas, especialmente en el concepto de la anatta. Que es la colisión de dos mundos. El anatta es la doctrina budista que sostiene la inexistencia de un yo permanente o inmutable. Para el budismo, esta idea de que tenemos una identidad estática, sólida y eterna es la gran ilusión que genera nuestro malestar. Así que, mientras Silicon Valley gasta fortunas para que el ego no muera jamás, el pensamiento oriental nos recuerda pacientemente que, de hecho, el sufrimiento moderno nace precisamente de ese apego asfixiante a la propia identidad. Pero a ver, ¿te has dado cuenta de que a veces el agotamiento digital viene de querer ser siempre alguien en línea? Totalmente. Mantener una identidad constante, curar un perfil perfecto, defender una opinión inamovible ante miles de desconocidos, es un trabajo agotador que drena la vida. Querer preservar ese ego particular y pesado para toda la eternidad, como propone la inmortalidad digital, podría ser la condena definitiva. El infierno en vida. Exacto. El infierno en vida en lugar de nuestra salvación. Es una reflexión que da mucho en qué pensar. Y ante este agotamiento profundo que mencionas, es brillante cómo se introduce aquí al filósofo Byung-Chul Han, quien ha diagnosticado con precisión quirúrgica las dinámicas de la sociedad del rendimiento. Sí. En este choque de trenes entre la tecnología que nos pide ser más y la mente que ya no puede con tanto, Han argumenta que la verdadera liberación hoy en día ya no se encuentra en optimizarnos para producir más, ni en tomar nutrópicos, ni en mejorar nuestro rendimiento cognitivo con chips. La salida revolucionaria la encuentra en el concepto taoísta del Wu Wei. El famoso no hacer. Exacto. El no hacer se traduce hoy en permitirse parar. En un mundo hiperconectado que exige estar siempre activo, siempre opinando, siempre mejorando marcas personales y actualizando el sistema operativo de nuestra vida, la rebeldía máxima es detenerse. Qué liberador suena eso.
Y es crucial entender que el Wu Wei no es pereza ni apatía. Es la capacidad de fluir con la realidad sin intentar forzarla a cada segundo. Es soltar el apego al control absoluto que nos promete la tecnología, pero que en el fondo nos tiene completamente asfixiados. Es un alivio inmenso pensar que a veces la respuesta más sabia es, sencillamente, no hacer absolutamente nada. ¿Sí? Pero claro, soltar el control y practicar el Wu Wei es un lujo muy difícil de alcanzar cuando la realidad misma parece estar desmoronándose frente a nuestras pantallas. Y eso nos empuja al cuarto y último pilar de este laberinto. El problema abrumador de la posverdad. Exacto. Estamos navegando un 2026 donde los algoritmos predictivos y los deepfakes manipulan nuestra percepción de una manera indetectable para el ojo humano. Este es, sin duda, el aspecto con mayores y más oscuras implicaciones políticas del momento. Se invoca aquí a Jean-Jacques Rousseau, el pensador del siglo XVIII que fundamentó la idea del contrato social. Claro. Para Rousseau, una sociedad funcional y libre se sostiene sobre una voluntad general, que no es otra cosa que un acuerdo implícito entre ciudadanos que comparten una realidad material y factual común. Sí. El diagnóstico aquí es sombrío. Si los ciudadanos ya no tienen las herramientas para distinguir entre un hecho histórico verídico y una simulación hiperrealista generada por IA para polarizar, entonces la base misma de ese contrato social se rompe. Se desintegra por completo, porque es lógicamente imposible construir una voluntad general democrática si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en los hechos más básicos de lo que está ocurriendo frente a nuestros propios ojos. Y para ilustrar la gravedad de esta crisis epistémica, el análisis nos arroja directamente a la metáfora más famosa de toda la historia de la filosofía, la alegoría de la caverna de Platón, pero en una versión 2.0. Ya sabemos cómo funciona el mito clásico de los prisioneros viendo sombras en la pared y creyendo que son la realidad. Sí. La diferencia aterradora de nuestra caverna moderna es que esas sombras en nuestras pantallas ya no son reflejos accidentales de objetos que pasan por ahí. Son ilusiones generadas matemáticamente por algoritmos de recomendación diseñados de manera individualizada. Wow. Algoritmos que, gracias a la minería de datos implacable, conocen nuestros sesgos cognitivos, nuestros miedos más profundos y nuestras inseguridades mucho mejor que nosotros mismos. Es una arquitectura de engaño diseñada a la medida de cada usuario para confirmarnos nuestras propias ilusiones y mantenernos cautivos. Así es. Entonces, ante una prisión tan perfecta, ¿cuál es la salida? Porque el análisis no nos deja solo con el diagnóstico trágico, sino que propone una herramienta muy específica frente a este escenario de hipermanipulación. Sí, afortunadamente. Ante la intoxicación algorítmica se reclama el desarrollo urgente de lo que llaman una inmunología mental. Y esta respuesta inmunitaria encuentra su base teórica en una escuela filosófica muy antigua, pero increíblemente pragmática, los escépticos. Ellos practicaban como estilo de vida algo llamado la epogé. Que es la suspensión del juicio. Precisamente. La epogé es la disciplina mental severa de no afirmar ni negar nada de manera precipitada. Claro, es tener la fuerza de voluntad para suspender el juicio definitivo hasta que la evidencia sea indiscutiblemente clara. Ante un flujo de información diseñado para indignarnos, la suspensión del juicio se convierte en la herramienta de defensa personal más importante en la era del deepfake. Requiere una prudencia estoica. Y me encanta cómo esto conecta de nuevo con los clásicos. Sí. Cuando Aristóteles hablaba de virtud, no pensaba en santos, pensaba en equilibrio. Como cuando decides suspender tu juicio y no compartir ni reaccionar a un video viral escandaloso hasta tener evidencia clara. Exacto. Es esa pausa respirada, ese microsegundo de lucidez antes de dejarse arrastrar por la indignación prefabricada. Es aplicar la epoqué en el día a día para evitar convertirse en un peón no remunerado del algoritmo. Es un gran ejemplo práctico. Y es justamente esa síntesis de ideas, de traer lo antiguo a la pantalla táctil, la que nos lleva a la conclusión de este impresionante mapeo de nuestra modernidad tardía. Si nos damos cuenta, la filosofía en este 2026 no está intentando inventar la rueda, ni buscar respuestas sacadas de la manga. Lo que estamos haciendo es rescatar verdades perennes puestas a prueba por milenios para aplicarlas a un contexto tecnológico sin precedentes en la historia humana.
Nos dejan un verdadero botiquín de primeros auxilios filosóficos sobre la mesa. Un botiquín absolutamente indispensable. Recapitulando las herramientas que hemos extraído hoy. Primero, tomamos de Aristóteles esa frónesis, esa sabiduría práctica y prudencia para saber cómo regular, legislar y convivir con la inteligencia artificial sin perder el norte. Ajá. Segundo, integramos la visión de Spinoza de que somos parte activa de un todo orgánico, una perspectiva indispensable si realmente queremos mitigar la crisis climática y superar esa mirada extractivista que nos está destruyendo. Así es. Y tercero, para equilibrar nuestra fascinación ciega por la biotecnología, recurrimos a Immanuel Kant y su imperativo categórico. Tratar a la humanidad siempre como un fin, jamás como un medio. Esa es la brújula moral definitiva. Kant nos recuerda de manera inquebrantable que el ser humano, con toda su fragilidad y defectos, es un fin en sí mismo. Claro. Nunca, bajo ninguna promesa de rentabilidad económica o avance científico, debe ser utilizado como un simple medio, un dato o un recurso para el progreso tecnológico. Es una síntesis brillante que realmente nos arma con herramientas conceptuales muy claras para transitar este laberinto. Y si conectamos esto con el panorama general de nuestras vidas, queda una última reflexión provocadora que el documento pone sobre la mesa. A ver. A lo largo de los siglos, hemos comprobado algo invariable. La técnica, las herramientas, la potencia de cálculo, todo eso muta y se acelera constantemente. Sí. Pero el Saumasain, ese concepto griego que significa el asombro o la maravilla ante la existencia pura, y que fue precisamente la chispa emocional que dio origen a toda la filosofía, ese asombro sigue siendo nuestra única luz en medio de un progreso tan abrumador. El asombro como ancla. Pero si la solución ante tanta aceleración es volver a asombrarnos de lo simple, de lo real, hay una pregunta para llevarnos esta semana y explorar en nuestra cotidianidad. ¿Qué es lo último que vimos en el mundo físico, no en una pantalla, sino en nuestra vida diaria, que nos hizo detenernos por completo y soltar el teléfono sin pensarlo? Si nos cuesta trabajo recordarlo, quizá es momento de aplicar un poco de ese no hacer taoísta y salir a buscarlo. ¡Qué gran tarea nos dejas! Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de hoy resonó y generó nuevas reflexiones, compartan esta exploración y acompáñenos en la próxima conversación.